Muy buenas tardes, cordial saludos. Este es el curso de Psicología y Acción en lo Jurídico. A continuación, agradecemos a todos por su disposición para participar en esta entrevista, la cual tiene como objetivo comprender las experiencias y desafíos y prácticas de instituciones jurídicas. Ahora, en base a la descripción del proyecto, antes de iniciar eso, os presentaré a cada uno de mis compañeros. Daniel Oswaldo Sánchez Barreto, Flor Elba Saavedra Ochoa, Jesús Sebastián Cacomantilla, quienes habla, Michelle Daniela Correa Reyes y JD López Ramírez. La tutora encargada de nosotros y del curso es Doris Amparo Lima Ojea. Y a continuación, la descripción del proyecto. La presente entrevista tiene como objetivo comprender las experiencias y desafíos y prácticas que enfrentan los profesionales dentro de las instituciones jurídicas. Y ahora, en lo que respecta a la confidencialidad, toda la información que proporcione será tratada de manera confidencial. Los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines de investigación y análisis académico. Y no se divulgará información que permita su identificación personal o institucional sin su autorización previa. Su identidad permanecerá anónima en los informes y publicaciones resultados de este estudio. Participación voluntaria. Esta participación en esta entrevista es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento sin necesidad de proponer una razón y sin que eso implique ninguna consecuencia negativa. También puede optar por responder cualquier pregunta que considere inapropiada o con la que no se sienta cómoda. ¿Está de acuerdo con la participación, tutora? Sí, estoy de acuerdo. Dale, seguimos. Beneficios y riesgos. No existen riesgos significativos asociados con su participación en esta entrevista. Los beneficios de la participación incluyen la posibilidad de contribuir al mejoramiento y entendimiento del desarrollo de las prácticas en su campo profesional. El uso de los datos. Los resultados de esta entrevista podrán ser utilizados para la elaboración de informes investigativos, artículos científicos o presentaciones académicas. Uso de recursos. Con el fin de facilitar el encuentro, evitamos pasar por alto ideas claves y mantener fluidez de la entrevista. Este debe contar con un dispositivo de grabación en el cual ya estamos implementando. Entonces, ya tenemos toda su información, su firma y demás. Ya usted estará encargada de enviarlo más tarde, si es posible, con la cual se anexaremos para la entrega del trabajo para nuestra tutora. Ahora, lo que respecta a la entrevista, comprender las experiencias y desafíos prácticos en el ejercicio profesional dentro de la institución, enfocándose en los procesos relacionados tanto con víctimas como en agresores o responsables. Ahora, los datos generales del entrevistado, o sea, su persona. Ginette Tatiana Rico Fuentes, su función es docente de la Universidad Simón Bolívar con una experiencia de 7 años. El día de la entrevista es el día de hoy, 21 de octubre del 2025. A continuación se presentarán las preguntas de la entrevista con sus respectivas instrucciones para la reflexión posterior. Siguiendo este esquema para asegurar que la entrevista sea efectiva y una reflexión crítica sobre los temas abordados. Entonces, a continuación, la compañera JD le preguntará a su persona la sección 1, experiencias profesionales. JD, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. A usted, tutora, pues primero que todo agradecerle por estar acá presente con nosotros, colaborarnos para conocer más sobre su trayectoria profesional. Mi nombre es JD López Ramírez. En esta ocasión me corresponde realizarle algunas preguntas relacionadas con su experiencia profesional dentro de la institución. Si le parece bien, podemos comenzar lo que es con la primera pregunta. ¿Está de acuerdo? Sí. La primera pregunta, pues nos dicen que podría mencionar el título universitario de mayor nivel que posee relacionado con el campo del presente estudio. Bueno, mi título más alto es, yo soy magíster en intervención social. Listo, Y pues, tutora. digamos que mi relación con el campo es porque tengo una formación interdisciplinaria, yo soy psicóloga y soy abogada también. La segunda pregunta dice, ¿podría describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución? Bueno, tal como Sebastián mencionó hace un rato, yo ya llevo 7 años trabajando en la Universidad Simón Bolívar como profesora y durante esos 7 años he tenido la posibilidad de orientar varios cursos desde digamos, el área específica de la psicología jurídica y forense y acompañar también o liderar los procesos de práctica del área de psicología jurídica.
Eso me ha permitido pues interactuar con diferentes instituciones en donde se genera proceso de interacción del área de manera específica. Listo. La tercera pregunta que nos plantean es, ¿cuáles han sido sus principales desafíos que han enfrentado en su ejercicio profesional al tratarse con víctimas o con agresores? Bueno, mira, tal como te acabo de mencionar, desde el ejercicio de las prácticas, que es donde más hemos podido vincularnos con este tipo de procesos, hemos trabajado en entidades como Fiscalía General de la Nación, desde allí puntualmente en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar o de Violencia Sexual, o en comisarías de familia en donde se atienden también a víctimas de violencia intrafamiliar. Y creo que uno de los más grandes desafíos es las necesidades propias del sistema, ¿no? La desigualdad estructural que el sistema está, en la que está conformado, que a veces no permite que se genere un proceso de atención humanizado, ¿no? Siento yo que la humanización del servicio jurídico es una de las principales necesidades a la hora de atender a las víctimas, que a veces parecieran ser una estadística más dentro del sistema. Entonces, siento yo que ese es uno de los principales desafíos. Primero. Segundo, que a veces la mayoría de las personas pues no tienen la información suficiente y eso desgasta mucho el sistema, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, es víctima de violencia intrafamiliar, no reconoce cuál es la diferencia entre acudir a una comisaría de familia o a acudir a la Fiscalía General de la Nación e interponer una denuncia o interponer una querella, ¿no? No entienden mucho esa diferenciación y es lógico porque el ciudadano no es el que tiene ese conocimiento, el que tiene el conocimiento es el servidor público y a veces el servidor público no tiene la suficiente habilidad blanda para comunicar esto de manera asertiva, cercana, juiciosa, comprometida. Y pues claramente también hay un problema en el sistema estructural, ¿no? Porque al final pues esto deberían casi que estudiarlo en el colegio, ¿sí? Deberíamos entender cómo funciona nuestra garantía de derechos. Entonces hay una buena cantidad de retos y dificultades a la hora de atender a las víctimas, ¿no? En el sistema, en las habilidades de quien las atiende, en los programas que tenemos estructurados, en las herramientas que están diseñadas, en la poca garantía y el acceso al debido proceso que tienen las víctimas. Es absurdo que alguien llegue a colocar un denuncio y tenga que tardar 2, 3, 4 años en poder obtener un fallo que le permita obtener justicia. Entonces, hay muchísimas falencias desde lo que responde a esa atención a las víctimas. Bueno, tutora, gracias por compartir tu experiencia. Y la cuarta nos dice, ¿de qué manera ha evolucionado su rol dentro de la institución a lo largo de los años? Bueno, creo que lo más lindo ha sido que semestre a semestre hemos ido aprendiendo de las experiencias, ¿no? Entonces, echando a perder se aprende, pero no en lo académico. Yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos la posibilidad de enfrentarnos al reto de tener el reconocimiento en un espacio o en un escenario de prácticas, pues cada vez nuestras acciones se van optimizando, ¿no? Entonces, entender cómo lo que desde el escenario se puede hacer para mejorar el proceso de la práctica y sobre todo para mejorar y garantizar más los derechos de los ciudadanos y los derechos sobre todo de las víctimas, pues ha ayudado mucho. Hoy en día, por ejemplo, somos muy líderes en todo lo que tenga que ver con procesos de humanización de justicia precisamente por esto, porque hemos logrado identificar que una de las grandes falencias tiene que ver con ello. Con cómo las diferentes organizaciones no han logrado entender la necesidad de atender a los usuarios desde un enfoque mucho más digno, humanizado y sensible que le permita a las víctimas sentirse realmente pues, atendidos de forma así, humana. Bueno, tutora, muchas gracias por compartirnos pues, su valiosa experiencia y reflexión. A continuación, le paso la palabra a mi compañera Michelle Daniela Correa, quien continuará con las siguientes preguntas. Hola, buenas tardes, señora tutora Ginette. Mi nombre es Michelle Correa y te estaré haciendo unas preguntas pues en esta segunda sesión que es con procesos con víctimas. La primera pregunta es ¿cuáles son los procedimientos establecidos en su institución para brindar atención a las víctimas de los delitos? Bueno, tratemos como de centrarnos en alguna institución específica entonces, como para no irnos como tan a lo lejos, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en el foco de Fiscalía General de la Nación y víctimas en CAVIF y CAIBAS, ¿cuáles son los derechos de las víctimas? Las víctimas tienen derecho a estar informadas, tienen derecho a tener una atención, eh, digamos, no desde la fiscalía como tal. En cuanto, por ejemplo, víctimas de derechos sexuales, ¿qué pasa con ellos? Se activan diferentes rutas y protocolos.
Si estamos hablando de menores de edad, pues se les remite a ICBF para que se active la ruta de protección, se les remite a la EPS para que se active ruta de salud, es decir, que se pueda atender desde el ámbito clínico y puedan tener un proceso psicológico riguroso que les permita su recuperación emocional. Y pues claramente tienen derecho a estar informadas a lo largo del proceso. Se reconocen como víctimas en una etapa específica del proceso, cuando ya ha avanzado, cuando se tienen suficientes elementos materiales probatorios que les permite ese reconocimiento. La gran falencia, tal como le decía hace un momento a JD, tiene que ver como con la dificultad en el sistema, ¿no? Entonces tenemos un colapso al interior de las organizaciones que hace que estos procesos sean sumamente lentos. Entonces, por ejemplo, puede que remitamos a las víctimas a la EPS para que tengan un proceso de atención integral en salud que les permita una recuperación integral, una cosa que desde la psicología jurídica se estudia mucho, lo que tenga que ver desde la victimología con el daño emocional que puede llegar a generar un hecho traumático, pero sabemos claramente cómo funciona desde el sistema de salud, el sistema prestador de salud, ese servicio. Entonces, a veces se ve un poco limitado por el acceso en cuánto se demora la orden en llegar, en cuánto se demora la asignación de la cita, en qué tan continuo es el proceso con el profesional, si de pronto hoy me atendió alguien, la próxima sesión me atendió alguien distinto, qué pasa si yo no tengo la posibilidad de pagar a un psicólogo de carácter privado, ¿sí? Entonces hay una buena cantidad de elementos que empiezan a jugar en contra de la recuperación y los derechos de las víctimas, aun cuando sean supuestamente todos iguales para todos. Perfecto. Como segunda pregunta es, ¿cuáles considera son los principales obstáculos que encuentra al trabajar con víctimas en términos emocionales, legales o sociales? Yo creo que esto que te digo, ¿sí? La recuperación emocional tiene una base normalmente en una situación traumática y esto requiere pues de un trabajo arduo. No todo el mundo tiene las mismas herramientas o las habilidades para responder o afrontar a la situación de trauma, a la vivencia traumática y esto limita pues el proceso adaptativo. Siempre se van a necesitar recursos y recursos de mucha índole, ¿no? La red de apoyo, cómo cobija a la víctima, cómo la misma red de apoyo es cobijada por el resto del sistema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la víctima está en la zona rural? ¿Cómo la vamos a atender? Si tenemos dificultades para alguien que está ubicada en la zona urbana, calculemos cómo puede llegar a generarse la dificultad para quienes están ubicadas en la zona rural. Entonces, todo este tipo de situaciones que siento yo tienen que ver más con lo estructural, empiezan a limitar la posibilidad de la recuperación emocional, porque puede que tengamos profesionales idóneos incluso desde la EPS, pero las EPS están colapsadas, entonces no hay cómo, pues a veces no está el profesional que tiene toda la experiencia tampoco, ¿sí? Entonces entendemos, pero sigue igual siendo una falla estructural. Entonces, si tú me lo preguntas a mí, yo creo que la mayor dificultad y el gran reto tiene que ver con las dificultades estructurales, es decir, por cómo el sistema está conformado, por cómo no estamos dando abasto, los números claramente superan la disponibilidad del recurso humano y ello no permite que las víctimas puedan tener una recuperación emocional idónea ante los hechos traumáticos que son víctimas. Deficiencia en la estructura. Bueno, como tercera pregunta es, ¿qué estrategias implementa para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Bueno, lo que nosotros hemos hecho desde prácticas, tal como les mencionaba hace un rato, es tratar de optimizar el proceso de atención inicial, que es lo que puede hacerse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos ubicadas en fiscalía, ¿qué hacemos y cómo optimizamos ese proceso de atención? Primero, nos anclamos mucho de diferentes teorías, como la teoría, por ejemplo, la teoría de la justicia terapéutica, que es una teoría que a mí me encanta, de hecho es la teoría de mi doctorado y es cómo se reconoce que la forma en la que alguien accede o más bien la administración de justicia tiene la posibilidad para generar un efecto terapéutico o antiterapéutico, ¿sí? Entonces a veces no necesitamos llegar a un momento posterior para tener esa sensación de bienestar, sino que el hecho de que yo llegue a interponer un denuncio y me escuchen bien, me atiendan bien, me reciban con humanidad, con sensibilidad, que reconozcan mi vulnerabilidad, me hace sentirme un poco mejor.
porque pues tenemos dos opciones, ¿no? Como que quedarnos peleando con el sistema, que pues vuelvo y digo, creo que es importante colocarlo sobre la mesa y reconocer que ese es el problema, pero si nos quedamos en la queja, pues realmente no vamos a hacer mucho, entonces pues hay que trabajar con lo que se tiene. Entonces hemos tratado de trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues los recursos instaurados al interior de las instituciones. Entonces, ¿cómo mejoramos o optimizamos las habilidades blandas de los funcionarios? ¿Cómo mejoramos las rutas que visibilizan la comunicación? Es decir, ¿cómo hacemos que la información llegue más clara? Que el lenguaje que usen, por ejemplo, algunos abogados no sea tan técnico, sino sea mucho más cercano, porque pasa mucho entre abogados que se engola mucho ese lenguaje y eso no permite que la gente pueda acceder claramente a la información y eso no garantiza entonces los derechos de los usuarios. Entonces, ¿cómo vamos mejorando ese tipo de cosas que a veces parecen pequeñas, pero realmente pueden generar un efecto supremamente positivo en las víctimas para optimizar su proceso de recuperación desde los inicios? Ya el resto, siento yo, tiene que ver como con prácticas un poco más grandes, macro, que nos llevarán mucho tiempo. No sé cuál generación logrará ver un sistema de salud que funcione tal cual como nos lo soñamos. Pero pues por ahora, insisto, hay que trabajar con lo que tenemos e insistir en cambios de políticas públicas mucho más eficientes que reconozcan que la estructura no está funcionando de manera adecuada. Perfecto. Ya como cuarta y última pregunta de esta segunda sesión, es en su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Bueno, el tema es que también, primero, el humanizar el proceso de justicia arranca desde el reconocimiento humanizado del funcionario, ¿no? O sea, yo no puedo exigirle al funcionario que atienda de manera humanizada si él está desatendido. Entonces siento que todas las instituciones que se encargan de atender víctimas deben cuidar a sus funcionarios, ¿sí? Creo que esa es una prioridad y es una forma pequeña de lograr grandes cambios. Entonces, empezar a reconocer la necesidad de cuidar la salud mental y el bienestar laboral de los funcionarios al interior de las organizaciones que atienden víctimas para que ellos a su vez repliquen una atención que sea mucho más humanizada, que vincule más a las víctimas desde la dignidad, el reconocimiento, la sensibilidad, para que la atención sea mucho más cercana, digna, cálida y ya luego el resto de los efectos pueda llegar a mejorarse mientras se avanza con el resto de los cambios, ¿no? Eso es lo que de entrada yo diría. Listo, me presento, tutora, soy Daniel Sánchez, iniciaremos esa tercera sección con procesos con agresores o responsables. Para iniciar con la pregunta sería, ¿qué protocolos se siguen en su institución para tratamientos de agresores o responsables? Bueno, nosotros desde las prácticas también trabajamos con el IMPEC. Creo que es una de mis prácticas favoritas. Trabajar con personas privadas de la libertad es un trabajo supremamente gratificante, retador también y muy frustrante, pero es muy gratificante. Entonces podríamos narrarlo desde este punto de vista, ¿no? El trabajo con personas privadas de la libertad, que es específicamente pues infractores, o bueno, los infractores se le llaman a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, a quienes están condenados en un establecimiento privado de la libertad, tienen el estatus o de acusados o de condenados, ¿sí? Pero técnicamente la palabra adecuada para llamarlos es personas privadas de la libertad, ¿no? Ahí dejo como el comentario. Con estas personas privadas de la libertad, que son quienes de pronto podríamos enrolar en ese conjunto de óptica más desde la criminología, pues bueno, ¿qué se hace? En Colombia hay toda una normatividad que establece cuál es el tratamiento penitenciario, es decir, cómo alguien que después de ser condenado, es decir, hallado culpable por un juez de la República, debe ser tratado al interior de un establecimiento penitenciario. Hay programas de tratamiento específico que de acuerdo a la fase de cumplimiento deben cumplirse. Valga la redundancia, ¿sí? Entonces, cómo se le prepara para la libertad, cómo se le dan herramientas para que vuelva a reintegrarse a la sociedad, cómo prevenimos el suicidio, cómo mejoramos su reconocimiento en el entorno. En el papel, que todo lo aguanta, todo está muy bien estructurado, todo está de manera muy claramente detallado, pero cuando nos entramos a los establecimientos penitenciarios y carcelarios nos damos cuenta que ni hay personal,
ni hay mucho compromiso sobre el cumplimiento de estos tipos de tratamiento, de los planes de tratamiento. Entonces, una de las grandes falencias del sistema penitenciario tienen que ver con que a pesar de establecer Colombia de manera clara y detallada cuáles son los planes de tratamiento de las personas privadas de la libertad, pues no hay personal que lo cumpla. Si ustedes van, por ejemplo, a la cárcel Modelo, no encuentran un solo psicólogo de contratado de planta. Hay psicólogos, sí, pero que son personal propio del mismo IMPEC, es decir, son guardianes, ¿sí? Son dragoneantes. Esto de entrada limita el vínculo terapéutico que pudiera llegar a generarse desde allí, y no hay líderes específicos para cada programa de tratamiento. Entonces volvemos a los problemas sistemáticos y estructurales. Entonces no hay personal que pueda dar abasto con los programas de tratamiento y eso limita mucho el cumplimiento de ese factor. Para dar continuación, una segunda pregunta sería, en su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? No se equilibra. Para mí, no se equilibra, ¿sí? No hay un equilibrio porque tenemos una política criminal y una política penitenciaria que está estructurada de manera bien hecha, pero no hay un personal que la pueda ejecutar. Entonces no se cumple. ¿Qué desafíos éticos ha enfrentado cuando trata con agresores y personas responsables de delitos? Yo creo que uno de los desafíos más críticos tiene que ver con nosotros como sociedad, ¿sí? Es decir, siento yo que la persona privada de la libertad tiene una doble pena, la que cumple al interior de un establecimiento penitenciario y la que cumple fuera del establecimiento penitenciario, ¿sí? Es decir, ya alguien va a la cárcel para cumplir con una pena y aun cuando sale se le sigue castigando, es una etiqueta que no se le va. Y eso, tras que ya allá adentro hay muchos retos, porque les estoy diciendo que no se cumple con lo que debería cumplirse, pues estas personas salen y siguen sin tener muchas opciones en la vida civil. Por eso es que al final el tema de la reincidencia termina siendo la naturaleza del ciclo y vuelven a reincidir, porque ni aquí se cumple lo que se debe, ni cuando salen encuentran mayores oportunidades. Entonces eso no permite que el ciclo se deje. Para la cuarta pregunta, ¿qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con este grupo dentro de su institución? Ven, dame un segundo que tengo aquí que pedirle aquí a Tati. Ya, perdónenme. ¿Qué me decías? Te hacía la pregunta que ¿qué herramientas o estrategias consideras más eficaces para trabajar con ese grupo dentro de la institución? Bueno, yo creo que pueden ser muchas, pero sobre todo las que a ellos les permiten como salirse un poco de su dinámica que los etiqueta o los señale, ¿no? O sea, esos ambientes que les generan un poco más de confianza, las acciones más participativas, talleres un poco más dinámicos, que ellos se sientan más como en confianza, no importa el enfoque, no importa si son terapias o técnicas humanistas, cognitivas, conductuales, creo que a ellos lo que les interesa es que los profesionales que los atiendan sean eso, sean profesionales éticos, rigurosos con su quehacer, que les permitan reconocerles que están allí cumpliendo una pena porque se equivocaron, tal cual como mucha gente se equivoca y que pues están aprendiendo cosas nuevas para tener luego pues otras oportunidades, ¿no? Pero cuando ese trato no se da muy desde lo humano, siento yo que es cuando empieza a generarse resistencia. Más allá de la técnica, que vuelvo y digo, siento yo que todas funcionan, aparte que todo el mundo responde igual, ¿no? Bueno, ¿sabes qué sí de pronto creería? El tema de los mediadores. Los mediadores funcionan muy bien con ellos, y todo lo que sea mediado con el deporte, el arte, todo lo que sean mediadores, tal vez ayuda mucho a trabajar con esta población, pero desde la técnica, con el enfoque, creo que cualquiera cabe siempre y cuando se tenga esa visión humanizada del proceso. Muchas gracias por contestar la pregunta de experiencia. Le daré paso a mi compañero
Mira, Flor Elba, que continuará con las siguientes preguntas. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Mucho Hola, gusto, mi bien, nombre gracias. es Flor Saavedra. A continuación voy a realizar algunas preguntas sobre el trabajo interinstitucional y las recomendaciones profesionales. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social en los casos que involucran a víctimas o agresores? Bueno, siento yo que en Colombia hoy en día se ha mejorado mucho sobre el trabajo interinstitucional. Por ejemplo, cuando hay, tal como les decía hace un rato, el tema de las víctimas de violencia sexual, ¿sí? Entonces, si encontramos una víctima de violencia sexual y está desfocalizada en un colegio, ¿cierto? Entonces, el colegio activa la ruta, notifica ICBF, notifica a la EPS para que se active la ruta de atención en salud, que siempre es la primera, y notifica a fiscalía, ¿sí? Siento yo que el problema está es en la articulación de esos procesos, porque tenemos un inicio que es muy de recepción, ¿sí? No hay mucha retroalimentación en cómo ese trabajo interinstitucional debería darse. Lo que pasa es que ese es un reto muy grande al que si no tenemos todavía como las herramientas y la población dispuesta al interior de las organizaciones para poder suplir lo que se necesita, pues cómo vamos a pretender pedirles que retroalimenten. Pero siento que sí se ha mejorado mucho la claridad en el proceso para poder informar lo que hay que hacerse y comunicarse entre ellos como para mejorar los procesos de atención. Solo que pues hay dificultades, ¿no? Como en la cantidad de información que se tiene, ¿no? ¿Algo? Michelle, puedes continuar con la siguiente pregunta, por favor. Creo que se le cayó el internet. Voy a... ¿Continúo? Sí, señora, muchas gracias. Listo, aquí como segunda pregunta, entonces, ¿qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucionales? Pues bueno, se han creado sistemas como que unifican la información. Siento que eso no ha funcionado. Se han optimizado las rutas, creo que eso sí ha funcionado, ¿sí? O sea, cuando todos los funcionarios tienen claro a quiénes deben remitir, a quiénes deben informar, esto es lo que permite que la comunicación interinstitucional se dé. Tal vez lo que yo creo falta es como que se tenga más personal para que se disponga de una mejor retroalimentación que permita que esa articulación efectiva y eficientemente se dé. Es como lo que faltaría por complementar, además de profesionales muy comprometidos, ¿no? Que siempre estén dispuestos a darle ejecución real y firme a las rutas que se reconocen. ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a la víctima como a los agresores? Bueno, volvemos al tema como de colocarlo en una institución específica. Si hablamos, por ejemplo, de instituciones como la Fiscalía General de la Nación, yo siento que funcionan a la hora de articular. El problema tiene que ver, insisto, es con lo que estructuralmente se limita, pero la gente responde, o sea, cada quien procura hacer lo que puede hacer con lo que tiene. Perfecto. ¿Qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas y agresores? Uy, muchísima. Siento yo que este es un tema crucial en la formación de los funcionarios encargados de atender a víctimas, solo que hay un proceso de resistencia, y esto fue algo que yo noté cuando estaba haciendo mi investigación doctoral,
y es que a veces los funcionarios observan que todos los procesos de capacitación se ven como una carga, ¿saben? Se perciben como una carga, ¿no? Entonces, como que hay que también mejorar la comunicación institucional para que todos los procesos formativos no se observen como una carga, sino que puedan notarse como eso, como una posibilidad para optimizar el trabajo, para tener más herramientas. Y esto tiene un índole también súper psicológico, ¿no? Que tiene que ver con eso, con cómo las instituciones mejoran la comunicación para que los funcionarios los colaboradores asuman los procesos de calificación no como cargas adicionales, sino como procesos que optimizan su trabajo. Pero realmente la capacitación en temas de habilidades blandas, en estructuración de procesos propios de la psicología jurídica en cuanto a cómo atender, cómo mejorar los procesos, cuál es ese rol humanizador del derecho, que al final también es una concepción muy propia de la psicología jurídica, es fundamental. Gracias, tutora, por sus respuestas. Le voy a dar paso a mi compañero Jesús para que continúe con la sesión 5. Gracias. Por el saludo, tutora, nuevamente. Okay. A continuación, le realizaré las preguntas correspondientes a la sección 5, reflexiones y recomendaciones. Iniciamos con la primera pregunta de esta sección. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología jurídica aplicada en su contexto profesional? Bueno, creo que ya les he dicho, sí, eso ya está como dicho muy entre líneas, y es como, primero, el poder fundamentar, involucrarnos un poco más en el tema de la política, pues sí, o sea, como impulsar desde la psicología política y la psicología jurídica espacios en donde los psicólogos tengamos más visibilidad en los procesos de atención a víctimas, en los procesos de creación de política pública, en los procesos en donde se estructura una planta de personal y se determina quiénes, cuántos, cómo, dónde, por qué, para poder mejorar los procesos de atención. Segundo, como capacitadores, ¿sí? También que le estamos dando y permitiendo a quienes están atendiendo desde otras disciplinas para que lo hagan con mejores herramientas. ¿Y qué otra cosa? No, creo que por ahora eso es como eso, ¿no? Cómo involucrarnos más en la creación de política pública, política criminal, política penitenciaria. Y segundo, pues en esos procesos y espacios formativos. Listo, muchas gracias. Seguimos con la segunda pregunta de esta sección. Desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendarías para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con víctimas y agresores? Pues es que si uno lee la ley y la encuentra, o sea, nosotros tenemos un sistema que en la norma está muy bien estructurado, ¿sí? O sea, de hecho lo trajimos de uno de los sistemas que mejor funciona, solo que no nos dimos cuenta que funcionaba muy bien en un contexto totalmente distinto. Nuestro Código de Procedimiento Penal es una copia del sistema procedimental americano, ¿sí? Solo que nosotros no somos Estados Unidos, claramente. Entonces, esa descontextualización que no sucede únicamente en este campo, eso nos pasa en todo, ¿sí? O sea, también traemos modelos educativos de Noruega y no somos Noruega, pues entonces es lo que hace que no funcione. Entonces, si vamos y revisamos el papel, hay buena estructuración. El problema es que no hay contexto, ¿sí? Entonces, hay tiempos que no se pueden cumplir porque no tenemos las herramientas, hay necesidades de elementos materiales probatorios y evidencia física que no se tiene porque no hay la tecnología, no hay el personal. Entonces, creo que el problema no es como tal la estructuración normativa, sino la descontextualización de la creación normativa, ¿no? Hay una teoría que a mí me gusta mucho de la psicología jurídica que habla de cómo los psicólogos jurídicos deberíamos también coayudar en el proceso de legislación, ¿sí? Porque nosotros al final del día somos los que entendemos el comportamiento humano y el derecho es quien se encarga de regular el comportamiento humano. Pero primero debe entenderse para regularse. Aquí se hace el contrario. Aquí se regula y luego se entiende. Por eso es que nada funciona. Si nosotros tratásemos de primero entender cuál es el comportamiento, la raíz del comportamiento, para luego sí intentar regularlo, tal vez los resultados fuesen otros bien distintos, pero no, hacemos todo al contrario, ¿sí? Entonces, siento yo que uno de los grandes retos es que nos involucremos más, ¿sí? Los psicólogos somos muy aislados de la política, somos muy aislados de la creación y la gestión de la legislación. Entonces, es cómo nos involucramos más para que la creación normativa
esté más arraigada al reconocimiento real del contexto, del comportamiento, de las necesidades, de cuáles son esos problemas sociales que deben mitigarse y esos factores protectores que deben aumentarse para que las normas sean mucho más eficientes. Ok. Pasamos a la tercera pregunta, doctora. ¿Cómo considera que ha impactado su trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que ha interactuado? Bueno, pues nosotros tenemos resultados chiquitos, pero que a mí me honran un montón. Entonces, cada vez que trabajamos, por ejemplo, hace un ratico que les decía que a mí trabajar con población privada de la libertad me encanta, entonces elegimos como pequeños programas y adelantamos con ellos el propio programa de tratamiento que se adelanta y al final obtenemos respuestas como de aprendí, por ejemplo, a controlar mis impulsos. Que a mí una persona privada de la libertad me diga que aprendió a controlar sus impulsos me parece toda una ganancia de por vida, ¿sí? Porque es una persona que probablemente delinquía y que tal vez está reaprendiendo herramientas para la vida, habilidades para la vida que le va a permitir mitigar su factor de riesgo en el entorno, ¿sí? Que una víctima de violencia intrafamiliar me diga al final de un proceso también que reconoció su valor como mujer, que se entiende como valiosa, que se mira al espejo y se siente una mujer auténtica. Creo que ese tipo de cosas son supremamente importantes. Lo lógico es que eso pudiese llegar a generar efectos mucho más macro, pero por ahora creo que ese tipo de ganancias y resultados que se logran desde esos procesos chiquitos que adelantamos en prácticas, en individual con cada uno de ellos, en los diferentes escenarios, pues a mí me gratifican un montón y pues yo como soy una romántica de la ciencia pues, que piensa que con pequeñas cosas se logran grandes cambios, pues me quedo muy contenta con lo que se ha hecho. Ok, tutora. Ya finalizando, agradecemos enormemente su tiempo y sus valiosos aportes, los cuales contribuirán al análisis académico, a la realización de este trabajo en base al curso de Psicología Jurídica. Y nuevamente, pues gracias, porque realmente has colaborado y nos salvó bastante. Muchas gracias, le agradecemos bastante. Bueno, valoro además la perseverancia de Sebastián, que me escribió constantemente. Usted, por favor, me disculpa ahí, pero es que para mí la agenda y el tiempo es una cosa un poquitico complicadita, pero bueno, No, muchas tranquila, me gracias la a recomiendo. todos y muchos éxitos con lo que están adelantando, con toda su formación y nada, cualquier cosa, pues igual. Muchísimas gracias, doctora, le agradecemos bastante. Bueno, Muchas gracias. ya justo el consentimiento y te lo envío, ¿vale? Listo, Que estén muchísimas muy bien. gracias. Dale, Feliz doctora, hasta tarde a luego. todos. Igualmente, Bueno, hasta luego. vale, chao. Hasta luego.